Amigos de Ágora Popular, ¿cómo están? Tengan todos buenas tardes. Hoy nos acompaña César Celada, presidente del Movimiento Social Sin Techo Perú, un valiente activista y luchador social que viene desde muchos años peleando y batallando por el techo propio, por la casa propia. El problema de la vivienda es un problema, parte de las raíces fundamentales de los problemas que sufre nuestro Perú. Y como bien ustedes están viendo ya en el titular principal, hay nuevas revelaciones, datos e información sobre la conformación de estas megamafias, las que viven del sistema inmobiliario. Claro, el factor privado y también el factor público, o sea, tienen un pie en el Estado y también en las empresas privadas. Graña y Montero y el grupo Romero, por mencionar dos nada más de estos consorcios que están viviendo a partir de esta cruda realidad de millones de peruanos sin vivienda. Demos la bienvenida a César Celada. ¿Cómo está, César? Una vez más, buenas tardes. Raúl, buenas tardes y un saludo combativo a tu audiencia. Vamos a entrar de frente al grano, como dicen aquí nuestros amigos. Sara Goday habría dado nuevas revelaciones y hay datos que obviamente la prensa basura no está compartiendo. Hay una implicación con el grupo de Dionisio Romero en el tema del techo propio, en el tema de dar lugares a millones de ciudadanos. ¿Hay un negociado también que implica el grupo Romero? Sí, mira, en primer lugar nosotros queremos denunciar de que la gran prensa por lo general trata de satanizar a la gente que ocupa tierras. Así es. Que hayan ahí gente que se quiera aprovechar a través del tráfico de tierras es otra cosa, pero hay una necesidad social. Claro. Y eso pasa ¿por qué? Porque todos los meses ves tú ocupaciones de tierras en todo el país. Eso sucede porque lo que tenemos es un Estado proinmobiliario y que promueve las ocupaciones de tierras. Porque frente a la carencia, la necesidad de millones de familias, según el especialista Laura Espinosa, serían 4,5 millones de familias en todo el país. Wow. Entonces, ¿la gente qué tiene que hacer? Tiene que tomar tierras, no hay otra. No queda otra salida. Es un Estado que promueve las invasiones. Ajá. Sobre el tema en concreto de Sara Goday, nosotros tenemos que denunciar aquí de que lo que se ha desenvuelto con ella es una gran mafia sobre las tierras que pertenecen a todos los trabajadores peruanos, a todos los que contribuimos con este Estado. Y que está a espalda de nuestras necesidades. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ¿a cuánto compran las tierras estos empresarios emergentes, como Marca Group, Sara Goday? Los compran a precio agrícola, a 2, 3, 5 soles el metro cuadrado, depende de la capacidad de negociación de la empresa, y luego lo venden a 100, 200, 300% de su precio. O sea, en Comas, por ejemplo, en un sitio popular, un departamento no te baja de 250,000 soles. Si tomas como referencia el salario mínimo, que es 1.025, o sea, un trabajador tendría que trabajar 30 años para poder adquirir un departamento. Sin embargo, esta mafia, con sus contactos, como tú bien has señalado, en el Estado, y con ciertos técnicos, abogados o especialistas en el tema, identifican los terrenos, colocan a su gente en el gobierno, a director de vivienda, de saneamiento, la superintendencia de bienes, la SUNAT, o sea, una mafia. Y pues entonces hacen su negocio comprando o adquiriendo esas tierras, mejor dicho, de manera ilegal. ¿Por qué es ilegal? ¿Ves? Pues nadie dice nada. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que estaría sucediendo es que como este grupo, Marca Group de Sara Goday, se ha metido en todo lo que es el programa de techo propio, para el cual solamente pueden inscribirse aquellos que pasan por el filtro de los banqueros, porque el techo propio es un bono. Es un bono, es un subsidio que da el Estado, y ese subsidio se lo da a los bancos, y son los bancos los que filtran. Ellos son los que filtran. Entonces, una mafia que incluso incluye también a los bancos. Entonces, lo que habría pasado es que esta señora, con toda esta mafia, adquirió estos terrenos de manera ilegal, y sucede que después dice que el grupo Romero, que tiene la mayoría accionaria de este grupo inmobiliario Centenario, que es propagandizado por el señor Philip Butters de Willax todos los días. Todos los días tiene propaganda. Dice que, como se ha descubierto que Sara Goday está metido en la mafia y había pagado sobornos, ahora quiere desconocer el contrato que han hecho entre estas dos mafias y dice, no te vamos a pagar.
Entonces, lo que en un momento parece que llegó a un acuerdo Sada Goray con la dictadura de soltar declaraciones que incluían, entre comillas, al gobierno anterior. Entonces, a través de Salatiel Marrufo, es haber negociado su libertad, porque por eso que ella parecía como si fuera una santa que está denunciando la corrupción. Así la presentaron al comienzo. Sí. La tipa salía hablando de la corrupción como si ella nunca hubiera estado metida en el tema. Como indignada, pobrecita. Pero los negocios entre estas mafias capitalistas tienen su propia dinámica y sus propias contradicciones. Así es. Entonces, al ver el grupo Romero de que esta tipa está metida en el negocio de techo propio, ¿no?, robándole a todos los peruanos sus tierras, entonces ha decidido no cumplir con el contrato que había llegado con el grupo de Marca Group de Sada Goray y apateó el tablero. Por eso que la canean. O sea, digamos que la pita se ha roto por el lado más débil. Por uno, no sé si lo más débil, pero por uno de los grupos que había acaparado tierras. Mira, ese negocio de Chilca son 90 hectáreas, son más de 40 millones. Wow. Más de 40 millones. Ahora, con la mafia, ella en un año hizo un negocio con más de 200 millones. Con las tierras de todos los peruanos. ¿Ves? Entonces Romero no quiere pagar lo que había quedado con Sada Goray y por eso es que la canean. Es como lo mismo que pasa entre las universidades de la UTP, del grupo Intercorp, con las de las peruanas. Son pugnas por el poder económico entre mafias capitalistas. Unas mafias, digamos, son el sector de los bancos, que ya tienen años y años, y otros son de personajes oportunistas como Sada Goray, que aparecen más o menos cierto tiempo. Claro, en ese sentido puede ser la pita más débil, claro, porque son emergentes. Claro, no es lo mismo Sada Goray, Marca Group, que Centenario y Grupo Romero. Claro. Romero tiene Primax, ¿no? Romero tiene el BCP, claro, así es transnacional, tiene negocios en Bolivia, en Ecuador, es Alicor, etcétera, ¿no? O sea, es una mafia poderosísima, ¿no? Es un negocio más para ellos. Exacto. Claro, entonces, aquí, obviamente, la prensa corporativa, la prensa que el pueblo llama prensa basura, jamás va a llegar al tentáculo de denunciar al Grupo Romero, ¿no? Y menos a Graña y Montero, ¿no? Pero sabemos que un sector al menos de los Graña y Montero cayeron en desgracia cuando se reveló esto de Odebrecht. Y también ahí que estuvo a punto de pasar cana, pero claro, obviamente podría haber sido un previo pago de dinero que salió en libertad uno de sus principales miembros, ¿no? Estos personajes de los Graña y Montero también están relacionados con muchos tentáculos, ¿no? Mira, ese es un punto muy interesante que tú tomas porque nosotros, bueno, yo pertenezco a un colectivo que se fundó en Puno hace mucho tiempo, la Nacional, que se denomina Vilcapasa, porque fue lugarteniente de Túpac Amaru en Puno, ¿ya? Así es. En la rebelión indígena. ¿Qué sucede? Que nosotros denunciamos de que esto del acuerdo con Odebrecht era un engaño, muchachos. Recuerda que siempre se realizó esto bajo un carácter de top secret, ¿no? Nunca se dijo qué es lo que se había acordado. Y ahora estamos viendo cómo estos fiscales héroes que algunos sectores, incluso del campo popular, adoraban, han terminado embarrados. Rafael Vélez, Domingo Pérez, ¿no? Y las prisiones preventivas fueron manejadas al antojo del poder de turno. Vizcarra llegó a una negociación hasta con el propio Graña y Montero, José Miroquesada Graña, si no me equivoco. Fueron a Cana 6 meses, porque el negocio era ese. ¿Saben qué, muchachos? El escándalo es muy grande, yo quiero apoyarlos, pero no puedo hacer como si no hubiera pasado nada. Tienen que irse en Cana, aunque sea medio año, no le vamos a tocar sus bienes, van a seguir haciendo sus negocios, si pagan van a pagar lo ínfimo, y ya luego salen libres. Ese fue el negocio, como fue con lo de Keiko. Estuvo 1 año y pico desde Encana, igual Ollanta, igual Nadí, y luego salieron libres. Es parte de la negociación, para aparentar que la justicia funciona. Y eso pasa con Graña y Montero. Y mira, Graña y Montero tiene tierras en Ancón. Y ahí incluso hay denuncia de tráfico de tierras porque eso lo habrían vendido a algunas personas y está judicializado, según lo que tengo entendido. Estamos hablando de varias hectáreas de tierras. Claro. Y en Ancón tienes incluso miles y miles de hectáreas, porque son los sitios más grandes en tierras, después de Caraballo, me parece, incluso de los marinos. Y los marinos tienen un montón de tierras. O sea, el señor Jorge Montoya, ¿no? Sí, los estos tipos que posan de héroes, pero que son caricaturas. El almirante de Desagüe, con cariño le decimos. Sí, que emulan a Miguel Grau cuando creo que a Miguel no le llegan ni a la pezuña. Entonces,
Y tiene miles de hectáreas, en nombre de la defensa de seguridad, del Estado y todo lo demás. Sin embargo, en el mismo Ancón, tú tienes miles y miles de familias, de trabajadores, pescadores, comerciantes, etcétera, que no tienen tierras, que viven hacinados con la familia, o que pagan alquileres caros, o que viven en los cerros de forma precaria, inhumana. Entonces, ahí, por ejemplo, tienes tú, a la altura de Santa Rosa, Ancón, bastantes tierras. Y no pasa nada. El tipo está como Pedro en su casa, ¿no? Pasando por España, verando por aquí y por allá. Es inconcebible. Allí mismo en Ancón también, en donde hay más esa contradicción, ¿no? O sea, se podría utilizar para vivienda popular esas grandes hectáreas, pero al mismo tiempo están estas mafias. O sea, esa contradicción creo que se ve, lo de Ancón se ve en diferentes lugares del Perú, que es la contradicción principal, ¿no? Los grupos de poder económico, por un lado, las mafias poderosas, de lo cual Odebrecht solamente sería entonces una puntita, porque obviamente que lo han utilizado bastante mediáticamente, pero para tapar los verdaderos Odebrecht, los verdaderos escándalos, ¿no? Que son mayores, empresas mineras, empresas petroleras, inmobiliarias, bancos, que están coludidos con toda la corrupción a nivel nacional e internacional. Pero entonces, ahora, sabemos que la actual ministra, que es nieta de Javier Pérez de Cuellar, ¿no? Esta señora, ha estado hace poco en el sur y está ofreciendo cualquier cantidad de cosas, obviamente de su sector, ¿no? El tema de vivienda, el tema de terrenos, a las organizaciones y a los ciudadanos puneños en general. Claro, seguramente viendo una forma de amortiguar las movilizaciones que van a venir en estos próximos días, sobre todo la del día 19, ¿no? Esto también está relacionado al tema que estamos conversando, César. Mira, en política no hay casualidad. El domingo pasado, la ministra Jania Pérez de Cuellar, nieta del ex embajador Pérez de Cuellar, que para mí no tiene nada que ver el hecho de que tu abuelo haya sido tal personalidad de la política nacional, etcétera, con lo que uno es. Son dos cosas muy diferentes. Hay que separar la paja del trigo. Claro. Te digo porque ha ido a Ancón y lamentablemente el alcalde del distrito de Ancón, Samuel Daza, y algunos dirigentes le han tirado flores. Faltaba solamente que la cargan en hombros y le digan, eres nuestra salvadora. O sea, qué casualidad que justo cuando se avisora la toma de Lima el 19 de julio, con un país muy convulsionado, con el tema del dengue que se llevó la vida de 200 personas, con cerca de la mitad de la población de niños que tienen anemia según el INEI, ¿no? Con un desempleo que está creciendo, una inflación que también se dispara, etcétera, etcétera. La ministra Ancón promete el oro y el moro, y todo el mundo ha aplaudido. Se entiende en algunos sectores populares, pero no en los dirigentes, menos en el alcalde. Más aún si fue un alcalde que, cuando se impone la dictadura, había sacado un pronunciamiento con otros alcaldes del Cono Norte, rechazando a la misma dictadura. Y ahora resulta que le revienta el cohete como si fuera un hincha. O sea, una contradicción abismal. Entonces, ha ido para prometer cosas y de esa manera bajar el temperamento de rabia acumulada que tienen los trabajadores de Lima Norte, así como están yendo también al sur y son otros sitios más. Se dan mañas para tratar de contener la protesta que se avecina en el país. Nosotros tenemos que, hay que decir claramente que lo que se ha hecho no es más que demagogia, porque es cierto, ninguna ministra o ministro ha ido en los últimos tiempos allá, pero el desarrollo de los acontecimientos nos dará la razón. Ella ha dicho que va a dar agua a toda la gente, que se va a constituir un PETAR, que ya se trasladó las tierras de la Superintendencia de Bienes a Sedapal, pero yo tengo entendido que, o si no ustedes, corríjanme, el presupuesto para vivienda se ha reducido. Es cierto que es uno de los más grandes dentro del sector público, pero se ha reducido, y particularmente para el sector de vivienda. Y también para el agua, no había discusiones, incluso cuestionamientos a Sedapal justamente por el tema del agua, y no están en vía de querer privatizar Sedapal. Entonces, ¿en qué quedamos? Ahora ha dicho que se ha formado una comisión entre el municipio y el gobierno central para ver el monitoreo de este PETAR, de toda la macro norte de Lima. Entonces, yo no tengo ninguna expectativa, porque eso es un tema completamente burocrático. Aquí lo que la gente quiere son resultados concretos. Quieren agua ya, quieren que se saneen las tierras en toda esta parte de Lima Norte y de todo Lima Capital,
para desenvolver el plan de viviendas públicas, por esto no resiste más. Somos aproximadamente 2 millones de familias trabajadoras sin techo en la capital de la República. Y todos los meses tuve ocupaciones de tierras en todo el país y particularmente acá en Lima. Toda la gente, las mamás, las trabajadoras, porque yo tengo afiliadas, que venden bolsas de basura, que venden su jugo de naranja, que venden su fruta en la calle, su agüita, etcétera, etcétera. Se van a tomar tierras porque no quieren seguir pagando un alquiler de 500, 700 soles cuando el salario mínimo miserable es 1025 y prefieren invertir en comprarse un terreno. Sin embargo, el Estado agarra, promueve esta clase de cosas y después agarra y las reprime. Les quita sus cosas, le quita su estera, le quita su balón de gas y a los niños les quita sus juguetes. ¿Y acaso le devuelven? No le devuelven. No le devuelven. Entonces, nosotros, parafraseando a Mariotti, teníamos que decir que el problema de la vivienda es el problema de la tierra, y el problema de la tierra es el problema de la lucha de clases. Y una clase minoritaria que acapara y le roba todas las tierras a los trabajadores peruanos, y acumula grandes y millonarios negocios, y por otro lado una clase minoritaria que es explotada y que es oprimida, que tiene que ocupar tierras porque no ve otra forma de cómo pueda tener una vivienda digna. Más aún si el Perú es una nación de caracteres sísmicos, particularmente Lima. Entonces acá, según el Senami, se viene un terremoto de 8 puntos y pico que derrumbaría 660.000 viviendas solamente en la capital. Entonces, ahora, ¿cómo se constituyen las casas? ¿Con qué ladrillo? ¿Te acuerdas que antes habían ladrillos? Adobes. Eran fuertes, ¿no? Tenían otra composición. Ahora los ladrillitos de ahora. Ahora son mucho más suaves, rápido, parece que se van a disolver en la mano. El tamaño se ha reducido. Y también el tamaño. Entonces los arquitectos, por ejemplo, el decano de arquitectos de Lima, Somocurcio, ha salido en Exitosa con Nicolás Lucar, hablando de que en efecto hay un problema de déficit de vivienda, que esto, que el otro, pero no el tema la composición de los ladrillos, ellos deberían ver eso también. Sencico debería también entrar a tallar ahí. Hasta las varillas de fierro también se han reducido en grosor, las varillas. Lo que necesitamos los trabajadores limeños, en particular, y los peruanos en general, son viviendas seguras, dignas y seguras. ¿Eso qué implica? Tienen que ser antisísmicas. Por supuesto. No puede ser cualquier clase de vivienda. Ahora esa gente que vive ahí en asentamientos humanos, en los cerros, con esteras, con adobe, como tú dices, van a morir. Van a morir. ¿Ves? Entonces, ese es el drama, la masacre social que viven los trabajadores peruanos. Ahora te aproxima esto de las 7 plagas de Egipto, ¿no? Va a haber sequía, nuevas enfermedades. El niño global y con el dengue. Exacto. También. Y no, esta enfermedad de Julián Barré. Sí. Julián Barré. ¿Ves? O sea, es una situación catastrófica la que vive el trabajador peruano. ¿Ves? A la vez sí nos hablas del tráfico de tierras en el sur de Lima, porque has hablado bastante del norte, pero en el sur también hay información que la gente quiere saber. Tengo entendido que habría ahí una empresa inmobiliaria nueva, como muchas que surgen toda la semana. Entre comillas, empresas, ¿ah? Nueva Lima, que estaría bajo la batuta de un tal Solá, ¿no? Que habría que investigar, ¿no? Es negocio redondo, te digo, porque, mira, tú para desenvolver un plan de viviendas públicas, y ojo, esto no es un tema no necesariamente de izquierdas, ¿ah? Belaúnde, que fue centro derecha, claro, porque él fue arquitecto de profesión, ¿no? Él veía el tema del desarrollo de la ciudad, tenía una visión de la ciudad como arquitecto, ¿ya? Entonces él desenvolvió políticas públicas desde que era diputado, de los 40, desde que era diputado, del gobierno de Bustamante, sobre el suelo urbano. Sí. Y desenvolvieron proyectos de vivienda autoconstruidas, como las torres de Limatambo, que eran multifamiliares hacia arriba. Pero de ese entonces hasta ahora no hay nada. Hemos retrocedido cerca de 70 años en el tema de políticas públicas sobre desarrollo urbano y de viviendas. O sea, dirías que no este sistema de lo que es la vivienda no solamente se ha degenerado, sino que cada gobierno lo que hace solamente es parchar según el momento, nada más. No hay una política de plan de construcción, de desarrollo para mediano o largo plazo. Había planes de vivienda con Belaúnde en su momento, había una Corporación Nacional de Vivienda, había un Plan Nacional de Vivienda, en su momento incluso se creó el FONAVI, como un Fondo Nacional de Vivienda, que al final terminaron pagando a los trabajadores, al final terminó su choreo, ENACE, etcétera. Bueno, todos esos planes y políticas públicas, es más, los militares en los 60, los 70 expropiaron tierras en las afueras de Lima. También. Expropiaron tierras. Y algunos empresarios latifundistas les obligaron a vender las tierras justamente para desarrollar un plan de viviendas públicas. Pero ese entonces hasta ahora ya no hay nada. ¿Ves? Entonces, hemos retrocedido 70 años. ¿Y por qué? Porque el fujimorismo voló todas estas leyes en los 90. Sí.
creó COFOPRI, pero con un afán netamente electoral. Sí. Y claro que dio títulos de propiedad a cerca de 1 millón de personas en menos de 5 años, lo cual es bastante. Y de ahí creó también lo que son los proyectos de Profam, Profamilia, ¿ya? Pero eso no eran planes de viviendas públicas. O sea, destruye todo lo anterior, la Corporación Nacional de Vivienda, planes de viviendas públicas, políticas de suelo urbano, etcétera, etcétera, que planificaban dentro del caos del sistema capitalista y promueve invasiones. Por eso digo, tenemos un Estado que promueve ocupaciones de tierra. Ahora, cualquier especialista serio en el tema te va a decir, para desenvolver el plan de viviendas públicas, tú necesitas política de suelo urbano, y eso implica que, primero, un banco de tierras, porque si no tienes las tierras del Estado a nombre del Estado, como sucede hasta hoy en día, entonces no puedes saber dónde vas a desenvolver el plan de viviendas públicas. Claro. Segundo, necesitas que estén las tierras saneadas, que tengan puntos de agua, desagüe, luz, etcétera. Y tercero, necesitas créditos baratos. Pero con los créditos que te da el Banco de Crédito del Perú, que juega en pared con el Grupo Centenario, porque pertenece al mismo dueño, el Grupo Romero, entonces todo está amarrado. Pues es una mafia, sino que la gente, como vive de su trabajo, tiene que chambear 8, 10, 12, 14 horas, llega solamente a dormir, más el pandemonio que es tomar un bus para regresarse a su casa, entonces no tiene tiempo para pensar estas cosas. Ahí justamente cuando he mencionado a Fujimori y su famoso COFOPRI, y que él desmanteló, bueno, como mafia, desmanteló todo lo anterior, y asume ese nuevo periodo para organizar, o sea, controlar el caos que él mismo inicia. Justamente Dionisio Romero o Grupo Romero entran en alianza con esta mafia fujimorista, y parece que de ahí viene la relación, porque el financiamiento de Keiko no es casualidad que su principal financista sea Dionisio Romero. O sea, digamos que desde ahí ya jugaron en pared para mantener todo el caos, en este caso el sistema de vivienda, inmobiliario, y siempre hacer depender al Estado de estos famosos programas de vivienda, donde Romero pone, obviamente, bastante capital, pero para tener grandes ganancias, indudablemente. Interés al año, 60% de interés. Diríamos que esta relación de ambas mafias, uno del Estado, Fujimori, su partido, su mafia, y el sector privado, los Romero y Graña y Montero, se consolida en esa época. Bueno, los romeros no tienen camiseta, ¿no? Ah, claro, también. O sea, la camiseta de ellos es el billete. Mientras haya billete, para ellos mejor. No les interesa si es peruana, si es chilena, etcétera. No les interesa. Entonces, claro. ¿Cómo es la experiencia de la vivienda en países vecinos? A eso voy. Se consolida, pero comienza con el Velascato. Porque con el Velascato, Romero se hace dueño del Banco de Crédito del Perú, que está en manos de los italianos, a quien Velasco expropia. Ya. Ahí se inicia. Luego pasa a ser de los 12 apóstoles, ¿no? Del grupo de los 12 apóstoles con Alan García. Y luego con el Fujimorismo, como tú bien señalas, afianza su poder. ¿Por qué? Porque con el Fujimorismo se implementan a fondo las políticas neoliberales que nosotros ya conocemos. Entonces, porque, por ejemplo, hace el negocio de la privatización de otras empresas. Y por supuesto también el Grupo Romero, ¿ves? Entonces se desarrollan ya como una transnacional a nivel de este sector del continente latinoamericano, porque tienen inversiones en Bolivia, en Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es cierto lo que tú señalas, y es que el Fujimorismo interviene como un ente de tipo bonapartista, ¿no? Para poner orden en una crisis política profunda también, parecida a la de ahora, parecida en algunos aspectos, ¿no? Entonces, no pone nuevas reglas de juego, pero ya dentro del marco neoliberal, del capitalismo salvaje, y ahí donde el Grupo Romero es uno de los más beneficiados, ¿no? Y es lo que conocemos hoy en día, ¿no? César, ya que mencionas esto ya en la parte política, entrando a la parte final de esta entrevista, y se viene lo del 19, lo que nos estás diciendo yo lo puedo interpretar que en estos días todo puede empeorar, porque si bien ya el pueblo está de gran manera hastiado con la dictadura de Dina Boluarte, con todo lo que significa, lo que es, lo que representa, lo que estamos viviendo, y ya han declarado en estado de emergencia ya todas las carreteras, todas las vías, todo. O sea que no puedo viajar. Sí, hay un control estricto, sin exageración, 100 policías y efectivos policiales en cada garita, en norte, centro y sur, ¿no? De Lima, la capital. Pero a lo que voy, si en medio del caos, de la corrupción del mismo sistema capitalista, llega Fujimori e impone su orden, entre comillas, ¿no?
y comienza el neoliberalismo, se podría decir que también en este caos de la dictadura boloartista podría ocurrir algo peor y surgir algo tipo Fujimori, pero más potenciado para más adelante, en este futuro inmediato. Antes de responderte esto, quería terminar con lo siguiente. Sí. El fujimorismo, por su carácter como régimen bonapartista, Napoleón Bonaparte, ¿no?, basado en las Fuerzas Armadas, ¿no?, en la policía, como columna vertebral de la opresión y de la dictadura, es similar al de el chavismo. ¿En qué sentido? De que ve en el tema de las tierras y la vivienda un gran bolsón electoral. Pero muy limitado, porque el chavismo es otra cosa. El chavismo construyó aproximadamente 4 millones de viviendas populares. Y es una de las razones por qué se mantiene hasta hoy en día. Claro que el chavismo tiene un corte más antiimperialista, etcétera, etcétera, tiene diferencia con el fujimorismo, ¿no? Pero en el régimen, en la forma de gobernar, son bonapartistas. Y lo otro que tú señalas, a mí me parecen en realidad medidas desesperadas, las de el régimen autoritario que estamos viviendo, porque no va a poder parar Dina Boluarte toda la convulsión que hay, ¿no? O sea, mira, los precios de los víveres de primera necesidad, una java de huevo, ni siquiera son de granja, te está costando aproximadamente 20 soles. Sí, sí, sí. El arándamo te cuesta 15, 16 soles el kilo. La fresa está a 10 soles, 12 soles, dependiendo del tamaño. El pollo igual sube, baja. El pescado, por el tema climatológico, la vez pasada subió hasta 12, el bonito, el kilo. Luego baja. O sea, hay mucha inestabilidad. Ahora está yéndose a un paro del mercado mayorista de Santa Anita. Porque dice que EMSA les está cobrando, les ha aumentado el cobro del ingreso de los camiones. Y que si no van a tener que pasar ese aumento de precio a los consumidores. Entonces el día mañana y el sábado están yendo al paro. ¿Ves? Igual tienes en varias zonas de la sierra y de la selva conflictos sociales. En el norte hemos visto hace un par de meses como Piura y Tumbes han también paralizado por el tema de la desidia del Estado frente a los huaicos. Se vienen las 7 plagas de Egipto. ¿Ves? La inflación interviene como un embargo de los ingresos de los trabajadores, porque claro, pierdes tu poder adquisitivo. Se dispara el precio del pan, se dispara el pollo, se dispara el otro, entonces ya no puedes comprar lo mismo que comprabas antes. Entonces te embarga tu ingreso. No es una cuestión entonces solamente política, sino en base a la realidad económica. Claro, esto va a explotar. Acuérdate que lo del 2020 contra Merino también sucedió bajo un contexto similar. ¿Ves? Entonces lo que pasa es que ahora la dictadura es reforzada de una manera con que no es lo mismo la economía peruana que la economía argentina, que está hecha añicos. Pero el camino es el mismo, porque Argentina está como está por una deuda externa usurera. Sí. O sea, la deuda externa argentina durante la dictadura de Videla era de 4.000 millones de dólares. Ahora es de cerca de 500.000 millones de dólares. El señor Sagasti, cuando fue presidente, y la señora Mirta Vázquez, del Frente Amplio, cuando fue presidenta también del Poder Legislativo, estuvieron de acuerdo en el endeudamiento con bonos soberanos con el Fondo Monetario de 4.000 millones de dólares. Sí, y Vizcarra también se endeudó. Así es. O sea, nuestra deuda externa ha pasado de 28% del presupuesto nacional a cerca del 40%. O sea que va aumentando en vez de disminuir. Bueno. O sea que el camino del Perú es el camino de Argentina. Y todo el mundo habla, para despotricar, de Venezuela, de Cuba, de Bolivia. Pero nadie habla de Argentina. No, ni lo mencionan. La economía argentina está en bancarrota. Está en bancarrota. Y ese camino que va a seguir Brasil, que también tiene una deuda externa que está llegando al mismo nivel de su Producto Bruto Interno. Lamentablemente aquí, en el tema de la vivienda, la derecha ya conocemos de qué pecojea. Hay sectores que se tiñen de popular, de izquierda, ¿no?, contestatarios, que van a la marcha, como en este caso el Frente Amplio que estuvo con Mirta Vázquez, claro, el Partido Morado, claro, y aprobaron en el Congreso en el 2020 y 2021 esta ley que es la 313 de desarrollo urbano en el Perú. Es una ley pro poder inmobiliario, es pro los Romero, es pro Graña y Montero. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos?
O sea, la misma izquierda que se reclama popular, que esto que lo otro, ¿no? El reformismo, ¿no? El institucionalismo, ¿no? Aprueba leyes a favor de los caviares, como le llaman, aprueba leyes a favor de los grupos de poder económico. La ley 31-31-3, lo aprobó Mirta Vázquez. Y acuérdense que cuando hubo el derrame escandaloso de Repsol en nuestro mar, sí, Mirta Vázquez era premier y salió a decir que le va a dar canasta a la gente que ha sido damnificada. Y ahí se cayó, dijo que se enfermó de COVID. O sea, es la doble moral. Estaba la gente contaminada por el petróleo, en todo, manchado de petróleo, y ya daban canastitas a la casa por casa. Ahí justamente que estás mencionando esto de los reformistas, que nosotros estamos acuñando como caviares, y no importa quién haya inventado el término, pero le damos un significado, ¿no? Caviares, gente que dice ser de izquierda, pero que en el fondo quiere mantener el capitalismo, ¿no? En este caso has graficado que los caviares quieren quedar bien también con los amos transnacionales, y la derecha también quieren quedar bien con los amos internacionales, ¿no? La demostración, la ley de la que has mencionado, ¿no? Entonces, ambos están sirviendo al sistema inmobiliario, a la mafia. Pero Pedro Franque fue ministro de Economía. Claro. Y Guerra García, que fue funcionario de Zona Villarán, que hoy en día está en presa, también fue viceministro de Hacienda. Sí, y hasta después de Pedro Franque. Ya. Y ambos estuvieron de acuerdo con que el presidente del BCR, Velarde, se mantenga casi 20 años en el poder, hasta hoy en día. Sí. Y el BCR define entre gallos y medianoche, es decir, en un día, lo que al Congreso le cuesta una legislatura, 2 legislaturas para hacer sus lobbies, porque es el que desarrolla la política monetaria del país. Ajá. Y el comercio exterior, donde estuvo el señor Roberto Sánchez, ¿no? De JP, presidente JP, es el que maneja el tema del déficit y la balanza de pagos comercial. Más. Un país que se jaute mínimamente patriota, democrático o popular, tiene que tener control del comercio exterior. ¿Por qué? Porque de lo contrario van a ser los monopolios, los oligopolios, los que siguen poniendo los precios a las cosas que compran todos los peruanos. ¿Ves? El ahorro nacional. O sea, el comercio exterior es el ahorro nacional. Entonces, ahí hay un robo descomunal también, así como en el BCR. Pero estos sectores que se reclaman patrióticos, populares, democráticos, no dicen nada sobre eso, no hablan de la deuda externa, no hablan del Fondo Monetario. Es más, Pedro Franque dijo de que él está de acuerdo con la línea del Fondo Monetario. Y acuérdense cuando le preguntaron, pero hay que aumentar los salarios, él dijo que todavía no había condiciones, no era momento. Sí. Él dijo eso. A la hora de la realidad, el supuesto izquierdista usa el mismo lenguaje que el otro lado, el enemigo, la derecha. Pero cuando era columnista, antes de ser ministro, él hablaba a favor de que se suba el sueldo mínimo. Cuando era columnista... Claro, daba grandes exposiciones, grandes conferencias. En Hildebrand, salía en Huayca, un montón de videos por las redes sociales contra los oligopolios, los monopolios. Así es. Como dicen, ¿no? Una cosa es con cajón y otra cosa con guitarra. Fue ministro de Economía. Nosotros sabemos lo que es el ministro de Economía. Es el superministerio. Es el superministerio. Y fue el que llevó a Pedro Castillo a entregarlo a los Yankees. Sí. ¿O no se acuerdan? Claro, cuando fueron en la gira a Estados Unidos, y ni siquiera le supo decir sobre la doctrina Monroe, América para los americanos. Nadie le dijo eso a Pedro Castillo. Él metió la pata ahí. O el señor Jorge Pizarro, que hasta ahora en la última reunión de Puente Piedra, para lo de la toma del 19, sacó un documento hace unas semanas atrás diciendo, pero nosotros fuimos gobierno solamente medio año. Increíble, al menos ha reconocido medio año. 300 personas en vivo, a ver si los que indican de dónde nos están viendo y que hagan preguntas. Por supuesto, gracias Johnny, aquí analista de campo popular, en esta entrevista con César Celada, presidente del Movimiento Social Sin Techo Perú. Invitamos a los amigos, algunas preguntitas, aunque no nos vamos a extender demasiado, pero algunas preguntas importantes para nuestro distinguido invitado. Estamos en esta conversación, una conversación de una realidad, cuál es la realidad de millones de compatriotas que no tienen vivienda, casa propia, que no tienen techo en nuestro Perú. Y por supuesto que está relacionado al tema económico. Y aquí comentábamos sobre Julio Velarde y sobre Roberto Sánchez y también sobre Pedro Franque. Claro, recordamos los videos, grabados, exposiciones hermosas, magistrales, pero a la hora que fue ministro de Economía prácticamente siguió la línea de los anteriores
ministros, ¿no? Entonces una cosa hay con guitarra, otra con cajón. Mientras vamos viendo algunas de las preguntas de los televidentes de Ágora Popular, con César justamente queremos apuntar hacia lo que significa lo del 19. Claro, el 19 podría marcar un antes y un después. Lo que acabas de decir es que no solamente está el tema político, que es nueva constitución, asamblea constituyente, salida de Dina Boluarte, sino que también hay tema económico, por ejemplo, la realidad de los hermanos de Santa Anita, del mercado mayorista, ya están siendo estrangulados, ¿no? Y antes de pasar la factura a los consumidores, prefieren hacer ellos una acción de protesta, ¿no? Y también otros que hacen numerado, o sea, hay un factor económico ahí que está desembalsando, o sea que si el 19 no es el gran desembalse, me refiero a estallido social, podría ser en los días posteriores, estallido social peruano, que sí terminaría por sacar a Dina Boluarte del poder político. Yo creo que ahí se juegan, esto te lo digo a título personal, movimiento Sin Techo es un movimiento popular de tipo frente, ¿no? Ahí intervienen varios factores, ¿no? Cualquier cosa puede ser estallar las cosas, ¿no? Sí. O sea, una chiva puede incendiar la pradera. Así es. Aquí fue el intento de golpe de Estado de Marino la vez pasada, ¿no? En Bolivia fue el tema del gas, el golpe después. En Chile no son 30 pesos, son 30 años, por el aumento del pasaje del metropolitano, en Santiago. En Colombia fue la contrarreforma jubilatoria y laboral, y así. Son cositas pequeñas que a veces uno no le presta mucha importancia, es un detalle, y hace que la gente exprese su rabia acumulada, como explotado, como oprimido. Entonces, aquí cualquier cosa puede pasar. De hecho, hay un temor por parte de todo el establishment, del grupo poder económico, por la toma de Lima. Porque además son conscientes de que no se ha resuelto ninguna de las demandas populares. En el tema de salud, estamos completamente jodidos, igual en educación, hay una deserción escolar que es grande, igual en el tema laboral, ¿no? La vivienda que le estoy diciendo ahorita, que es una masacre social la que viven los trabajadores, y etcétera, etcétera. O sea, no hay ninguna demanda resuelta. Ahora, yo creo que es positivo lo de Puente Piedra con este nuevo comando unitario de lucha que se ha formado a nivel nacional. Yo mismo hablé con Pizarro y le dije, mira, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos para apoyar que paguen ustedes la consigna de vivienda popular. Sino como yo le digo a mis afiliados, que vengan. Ahora, nosotros hemos colocado la Panamericana del Norte el año pasado 2 veces, el 27 de julio y luego el 24 de noviembre. Hemos marchado en Lima, hemos tomado incluso la estación Naranjal de Metropolitano. ¿Ves? O sea, hemos estado en lucha intensa todo el año. ¿Ves? Por eso es que había cierta publicidad por las redes. Pero parece que Pizarro, es más, intervinimos en la comisión de plataforma de lucha y parece que esta gente como si no hubiéramos existido. ¿Ves? No sale de otra plataforma, es una persona muy política, que nos parece que está bien porque expresa las protestas de las provincias o el sector más avanzado políticamente de la capital, porque está el tema de abajo de la dictadura, cierre del Congreso, asamblea constituyente, que por nosotros debe ser soberana, es decir, sin poderes paralelos, la libertad de Pedro Castillo y todos los presos políticos, etcétera, etcétera, pero no toma las reivindicaciones más sentidas de los sectores populares de Lima. No lo toma. O sea, no habla del tema del agua potable, no habla del tema de la inflación, del poder adquisitivo que se está perdiendo los trabajadores, el aumento de precios, salarios miserables, el tema de la vivienda, ¿ves? Las escaleras, los muros de contención, no se habla sobre eso. Entonces creo que ahí había una gran debilidad para convocar a la gente de los sectores populares de Lima, que me parece que es fundamental. Hay una especie ahí de, o si no de celo político, o falta de criterio, o si no, hablaríamos pues de sectarismo, o pensando peor, pues hablaríamos de que hay ahí cierta componenda que lo que quiere hacer es simplemente recortar el avance de dirigentes verdaderamente valiosos como tu persona u otros que están planteando cosas reales, pues, ¿no? Si no la ven desde ahí, pues, o sea, tenemos que pensar mal, pues, desgraciadamente, de aquellos dirigentes que están, bueno, transitoriamente en este comando, ¿no? Bueno, pero disculpa, son los que más se llenan la boca hablando de la unidad, ¿eh? Eso sí, son los que más hablan de unidad. Pero a los días sale el señor Jerónimo López, dirigente de la CGTP, tomándose una foto con el ministro de Trabajo de la dictadura. Ahí está pues graficado todo ya. Con un Consejo Nacional de Trabajo que no sé de qué sirve, o sea, ¿qué resuelve el Consejo Nacional de Trabajo? O sea, si aquí la gente no se organiza y sale a luchar, la dictadura no te va a dar ninguna concesión. Es mentira. No. De repente a ti como dirigente, ¿no? A uno de ellos como dirigente le dará alguna concesión, pero a las masas no.
Si las masas no salen a luchar, no salen a combatir, entonces la dictadura no se va a mover. Hace de las suyas y se va a quedar ahí. Ahora, una cosa es que la dictadura caiga por una negociación política en esa altura, porque hay contradicciones entre ellos. Claro. El propio Estados Unidos, el imperio norteamericano, puede ver que si la tendencia es explosiva, incluso llegar a una negociación y darle carta para que Dina renuncie y ver su asilo, todo lo demás, ¿no es cierto? Pero después, ¿qué? ¿Cuál es el post? Después de Dina, ¿qué? ¿Ves? Entonces, ellos pueden llegar a una negociación. Una cosa es que caiga por una negociación a esa altura y se convoquen nuevas elecciones como ellos quieren, porque es el plan B, es el plan B de la derecha, las nuevas elecciones. Ahorita sale a Sarena del Jurado Nacional de Elecciones a denunciar, ¿no?, que lo están amedrentando. Sí. Y otra cosa es que el movimiento de masas lo derroque. Así es. Y le imponga una asamblea constituyente y soberana. Y esa asamblea constituyente ya decidirá todo lo demás, para no repetir el camino chileno, ¿no?, donde la constituyente que se ha hecho es más a la derecha que la pinochetista. Ya la han rechazado, ¿no?, en el referéndum mismo allá en Chile. César, qué bueno, esta conclusión ya en la parte final, mira que has hecho esa distinción tan certera, y que sepan nuestros amigos de Ágora Popular que una cosa es que salga Dina Boluarte por una negociación con Estados Unidos, con sus aliados, que ya la ven que está quemada, y otra cosa es que salga por el levantamiento popular, pacífico, en protesta, ¿no? O como algunos dirigentes incluso que se reclaman del campo popular. Acuérdate que cuando la lucha contra el Fujimorismo en los 90s, el Fujimori, a través de la OEA, quería seguir siendo el gobierno de transición y convocarnos a las elecciones. Acuérdate, sí. O la OEA nos huevea, agitábamos en las calles. No es vano. Sí, porque la línea de la OEA, la OEA del imperio norteamericano, era que Fujimori dirija el gobierno de transición y convoque nuevas elecciones. Y ahí cayeron sectores incluso que se denominan campo popular, ¿no? Gente que nosotros ya sabemos de qué picojean, y que hablan acá de la unidad. Está bien la unidad, pues tiene que ser unidad con principios, la unidad en la lucha, la unidad con una perspectiva realmente revolucionaria, ¿no?, mariateísta, bajo la perspectiva de un gobierno de los trabajadores explotados de este país. Sí, me acuerdo clarito de esa consigna, ¿no? La OEA, no OEA, me acuerdo. Bueno, César, importante. La participación de Movimiento Social Sin Techo Perú, gracias desde Johnny de la Cruz, ahí está siempre detrás de cámara. El 19 participará el Movimiento Sin Techo con un contingente para la movilización. Sí, yo tengo asambleas todo este fin de semana. Nosotros acordamos el 8 de diciembre, un día después que voltearon al presidente Castillo, salir a movilizarnos, porque se vayan todos y se convoca una asamblea constituyente soberana, es decir, con plenos poderes, sin poderes paralelos. Es decir, que la constituyente sesiona, ¿no?, con sus representantes, y cada comisión, por ejemplo, en el caso de la vivienda, se saca una ley constituyente por la cual todas las tierras ociosas se pasan al nombre del Estado para desenvolver el plan de viviendas públicas, concreto, para los sin techo. Y sobre todo que no haya un poder encima de esa asamblea constituyente. De facto. Claro. O sea, lo que aprueba la comisión de la asamblea constituyente en el caso de la vivienda, tendría que ser de facto. Se aprueba y se operativiza inmediatamente. No tiene que pasar por otro poder, como ahora con este cebo de culebra que nos quieren meter con el tema de la bicameralidad. La bicameralidad no va a traer progreso para nadie. Claro, ellos dicen para que salgan leyes más perfeccionadas, dicen. No, no lo he hecho antes, no lo va a hacer ahora. Es más burocrático. Además ya tienes al Tribunal Constitucional que opera como un Senado encubierto. Ahí está, claro. Y las comisiones congresales también. César, muchas gracias por estos minutos valiosos y esperamos tenerte más seguido, porque ahora la coyuntura política, los escenarios se están moviendo todos los días y es necesario el análisis que tú siempre realizas, pues no de ahora, sino ya eres un activista y sobre todo un ideólogo de muchos años en la lucha política. Pero joven, ¿eh? No es sinónimo tener años de experiencia, hacer años de vida. Gracias, César, por esta participación para el Ágora Popular. Bueno, y ustedes, invitar a toda su audiencia y a todos los trabajadores sin techo de nuestro país, porque sé que el Ágora Popular, trinchera de combate, llega a varios rincones de nuestra nación, a organizarse y a luchar. No hay que tenerle miedo. La dictadura normalmente será mucho peor que esto. Esta dictadura es débil. Sí, así es. Se siente fuerte, pero a la misma vez es débil, porque recurre a Estados Unidos no porque se sienta fuerte, sino que está débil. Está débil. Y hay una masacre social y eso tiene que pararse por la lucha de los trabajadores. Gracias, César.